Crea en mí un limpio corazón. Quiero servirte, renueva mi fe. Dame poder para seguir. Cúbreme en la sombra de tu amor, tu justicia. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga en este día. Vamos a tener la reflexión de este día basada en la palabra que está en el libro de Efesios. La semana pasada la palabra de Dios nos enseñó que éramos o que somos la familia de Dios y que podemos permanecer o pertenecer a ella por lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Dijimos que era un privilegio pertenecer al cuerpo de Cristo, a su iglesia, que era un privilegio ser parte de la familia de Dios, que éramos conciudadanos de su reino. Y vimos que la iglesia era como un gran edificio, ¿no? Bien armado, donde la piedra angular dijimos que era nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente concluimos que para poder ser parte de la iglesia del Señor debíamos estar conectados en Cristo. Ese fue el mensaje anterior. Conectados en Cristo. Y estamos mirando esto de cómo ser iglesia, ¿no es cierto? Cómo debemos ser nosotros como iglesia. Y vimos que la primera parte, ¿no es cierto? Que para ser iglesia primeramente debíamos estar conectados en Cristo. Hoy veremos que junto con estar conectados en Cristo, necesitamos estar conectados en la unidad. Necesitamos estar conectados en la unidad del cuerpo. El capítulo 4 de Efesios empieza enseñándolo cómo podemos estar conectados en la unidad, cómo debe ser cada miembro de la iglesia para que exista una estrecha relación entre los hermanos y las hermanas y así podamos cumplir, ¿verdad?, con el propósito que Dios planeó para su iglesia. Así que vamos a ir a ver nuestro pasaje bíblico que está en el capítulo 4 de Efesios y lo vamos a leer. Efesios 4 del 1 al 6 dice así: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan en una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza y un solo Señor y una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En este relato Pablo nos da virtudes y también nos presenta las bases que Dios ha preparado para que los miembros de la iglesia aprendan a vivir y a trabajar juntos en unidad y también para poder crecer juntos en la madurez y cada día nos pongamos más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? El verso 2 de esto, luego que Pablo hace este llamamiento en el verso 1, ¿no es cierto?, que dice que está preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, ¿no es cierto? Debemos vivir, aquí hay un mandato, ¿no? Debemos vivir de una manera digna, como Dios quiere que vivamos, porque Él nos ha llamado a que seamos esta familia de Dios y Él ahora que sabemos y que nos ha explicado, ¿no es cierto?, que estamos conectados en Cristo, ahora Él nos va a pasar a decir que producto de esta conexión en Cristo, ¿no es cierto?, de este llamamiento que hemos tenido en Cristo Jesús, ahora debemos vivir de una manera humilde. Y el verso 2 dice, nos va a empezar a enseñar cómo es esa manera de que nosotros debemos vivir en la iglesia, ¿no? Siempre humildes y amables. Mansedumbre también habla aquí un poco la Reina Valera. Sean pacientes, tolerantes unos con otros. La primera de las virtudes que nos enseña este texto a través del lápiz de Pablo es que la primera virtud cristiana es la humildad, ¿no? ¿Verdad? Es la humildad. En los días antes de Jesús, la humildad se consideraba como una cualidad cobarde, ¿no?
en los tiempos de Jesucristo, antes de Jesucristo, ¿no? Ser humilde significaba ser cobarde, era no era una virtud en realidad, era una situación o era un estado medio rastrero, era servil, no era noble, era innoble en realidad. Sin embargo, con la llegada al cristianismo, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo y luego la iglesia, el cristianismo, colocó esto como una virtud a la cabeza de todas las virtudes. La humildad es una actitud, ¿no es cierto? Es una actitud de pobreza ante el hermano. Es una actitud de pobreza, de mansedumbre ante el hermano. La humildad y la mansedumbre son cualidades del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él ya en Mateo 11, 29, Él dice, ¿no? que es manso y humilde de corazón. Él mismo se describe, Él mismo nos enseña y nos cuenta cuál es esta virtud que también Él tenía, ¿no? Es un carácter propio del Señor y es un carácter propio que deben de tener todos sus seguidores, ¿no? Él dijo, soy manso y humilde de corazón. La humildad es lo opuesto al orgullo. Por otro lado, los cristianos no deben promover una falsa humildad, que a veces la podemos mirar, sino que deben reconocer quiénes son en el plan de Dios. Por ahí parte también un poco nuestra humildad, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra parte en el plan de Dios? Nosotros debemos reconocernos humildes ante el plan de Dios. Los planes son de Dios, no son nuestros. Y a veces nos cuesta eso, ¿no? Esta virtud de la humildad aparece primero en este listado porque le da el énfasis Pablo a la unidad. Ese es el énfasis que le va a dar Pablo, ¿no? El orgullo promueve la desunión, la humildad promueve la unión. Y para contrarrestar su orgullo pasado y así facilitar la obediencia y la dependencia con Dios. Cristo fue el ejemplo supremo de la humildad. Y lo podemos ver en Filipenses 2, ¿no? donde el texto nos dice que Él, siendo Dios, no reconoció ser Dios, sino que se quiso humillar y se rebajó hasta ser igual a nosotros. Y llegó a sufrir y a padecer igual que todos nosotros hasta su muerte de cruz, ¿no? Así que la humildad es algo que de nosotros debemos, una virtud que nosotros debemos desarrollar para ir apagando, ir acabando, ir definitivamente matando todo nuestro orgullo pasado y a veces ese poquito orgullo que aún queda hacia adelante o que nos queda a veces de la vieja naturaleza. La humildad en ese sentido entonces podríamos decir que es una bajeza de espíritu, ¿no? El Evangelio la ha elevado para expresar una gracia cristiana, es decir, la de estimarnos a nosotros mismos más pequeños que el otro, lo dice Romano también, ¿no? Nosotros debemos considerarnos, estimarnos menos que el prójimo, menos que el otro, más pequeño en ese sentido, ¿no? No soy yo, sino que es el otro, puesto que lo somos, en verdad, el Señor lo plantea así. Al pensar con verdad y por tanto humildemente de nosotros mismos, nosotros debemos considerar al otro mayor que nosotros, ¿no? Nosotros también debemos ser mansos y humildes de corazón. Esa es la primera virtud que el Señor nos pide a través de Pablo que nosotros tengamos para estar conectados en unidad en la iglesia. El verso 2 también dice y habla de una segunda virtud que vemos ahí, que es mansedumbre. Otras versiones la traducen como amabilidad. Lo dice ahí mismo el verso 2, ¿no? Siempre humilde y amable, dice la NBI, la amabilidad o mansedumbre. Y quiere decir de naturaleza pasible, de naturaleza pacífica, de naturaleza tranquila. La amabilidad o la mansedumbre es aquella virtud o es aquel espíritu en el cual aceptamos las disposiciones de Dios con respecto a nosotros, ¿no? Sin disputarlas, sin quejarnos, sin resistirnos, sin hacer tensión, y en la cual también aceptamos pacientemente los designios de Dios, sea que nos afecten o no. Esa es la amabilidad, esa es la mansedumbre, ¿no? Una naturaleza de ser apacible, tranquilo, pacífico en ese ejercicio, ¿no? En donde nosotros podamos aceptar las disposiciones de Dios con respecto a nosotros.
También es una virtud que a veces nos cuesta, ¿no? Ejercitar. Pero solo el corazón humilde y sumiso puede ser también manso. Solo el corazón humilde y sumiso, puede ser también manso. Si ustedes buscan en la carta a los Colosenses, verso 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, ¿no? Solo cuando tenemos un corazón humilde, un corazón humilde a la voluntad del Señor, un corazón de humildad hacia los demás, cuando nuestra sumisión es voluntaria al Señor, ¿verdad? De esa manera también nuestro corazón podemos ser mansos, podemos ser amables en el contexto de lo que nos dice el texto bíblico. Así como la humildad y la mansedumbre corresponden a la idea de soportarnos a los unos a los otros, que dice el texto, ¿no? En amor. La manera en que podemos soportarnos unos a otros con amor en Cristo es con humildad, es con mansedumbre. Esta virtud de la mansedumbre es la de emociones bajo control. Eso es el contexto en general. Eso en la definición creo yo que de mejor manera podemos decirlo, ¿no? Es poder tener nuestras emociones bajo control, pero no sugiere debilidad. A veces la malentendemos. El ser manso no significa que seamos débiles, ¿no? Es el punto intermedio entre alguien que está enojado todo el tiempo y el que nunca se enoja. Una persona que está controlada por Dios, ¿verdad? Que es mansa, se enoja en el momento correcto, pero nunca en el tiempo equivocado. Manso. El Señor era manso, ¿no? Vemos su carácter. Luego el mismo verso, ¿no? Nos habla de la tercera virtud, ¿no? Dijimos siempre humilde, siempre manso o mansedumbre o amable, y ahora el texto nos dice que la tercera cualidad que nos muestra este pasaje es la paciencia, la tolerancia, dicen, ¿no? Otras interpretaciones. La paciencia es lo opuesto a la intolerancia, ¿verdad? Ser paciente, es lo opuesto a ser intolerante. Podríamos decir que la paciencia es el aguante o es la cualidad salvadora de Dios. Segunda de Pedro 3:9, ¿verdad? Dice que Dios nos tiene paciencia a nosotros y por esa razón no quiere que nadie perezca, ¿no? Si ustedes van a ese texto de 2 Pedro 3:9, eso nos dice, ¿no? Que Dios tuvo paciencia y tiene paciencia con nosotros. Por lo tanto, el Señor nos aguanta a pesar de nos ama y tiene paciencia también con nosotros. A veces nosotros fallamos mucho. Entonces nosotros debemos tener ese aguante, ¿no? Debemos ser tolerantes, debemos ser pacientes, debemos saber esperar. Nuestra paciencia debe ser activa también, ¿no? ¿Por qué activa? Porque el verso nos dice, ahí en el mismo versículo 2 dice que debemos soportarnos en amor. Y a veces nos cuesta soportarnos en amor por nuestros propios caracteres, por nuestras formas de ser. Entonces, nosotros debemos ser pacientes para poder soportarnos unos a otros, ¿verdad? En amor de Cristo. Soportar al hermano es pagar el costo en favor suyo, ¿no? Y el soportarnos uno a otro, en cierto modo, implica sufrimiento a veces. ¿Por qué sufrimiento? Porque nos cuesta, ¿verdad? Yo tengo que saber pagar el costo en favor de mi hermano. Lo que yo decía antes, ¿no? Que lo que importa aquí es el hermano, no yo. Yo debo saber pagar, así como lo hizo el Señor, ¿no? Yo debo saber mermarme a mí, como lo dice Juan el Bautista, ¿no? Es el tiempo del Señor, no es mi tiempo, ¿no? Yo debo mermarme, ahora Él debe crecer. Esa es la actitud, ¿no? De ser manso, también de ser paciente, ¿no? De ser humilde. Y la cuarta cualidad que nos muestra el texto es la del amor, ¿no es cierto? Dice, siempre humilde y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, en amor. Aquí en el texto en original nos habla de ese amor ágape, agapao, ¿no es cierto? Hay 3 tipos de amor que nosotros podemos mirar en el texto, ¿no? Que es el amor eros, que tiene que ver con
con la sexualidad, el filios que tiene con la filiación, con el amor tal vez entre amigos, padre e hijo, ¿no? Y el ágape, el agapao, ágape, ¿no? Y este amor es la característica cristiana clave y tiene un significado como una benevolencia invencible, ¿no? Es un amor a toda prueba. Este es el amor ágape es el amor que tiene Dios sobre nosotros, ¿no? Y que Él espera que nosotros también lo tengamos y lo demos, ¿no? Sin el amor no se pueden tolerar las imperfecciones que aún preservan, ¿no es cierto?, los demás hermanos, las demás personas. Y tampoco los demás hermanos, las demás personas, sin este amor ágape, tampoco pueden soportar o tolerar, ¿no es cierto?, o ser pacientes con mis propias imperfecciones, ¿no? Así que debemos tener este amor ágape, ¿no?, en la iglesia, por ser estos, ¿no es cierto?, todavía humanos e imperfectos, porque todos somos humanos e imperfectos, ¿no? El Señor dice que para que podamos ser humildes, amables, pacientes, tolerantes, debemos tener esta gran virtud, esta gran característica cristiana, ¿no?, que es este amor benevolente, que es un amor invencible, ¿no? El amor cristiano es la predisposición de aceptar y querer a los demás, tal cual son, ¿no? Esa es la característica del amor cristiano. Ese amor benevolente, ¿no? Predispuesto a aceptar y a querer a todos los demás, tal cual son ellos, ¿no? Con sus imperfecciones y con sus virtudes, así, tal cual son, ¿no? Sin querer que cambien muchas cosas, ¿no? Tales como ellos son y no como yo pienso que deberían ser. Esa es nuestra gran falla muchas veces, ¿no? Nosotros miramos al prójimo, miramos a nuestros hermanos en la fe, incluso en la familia, ¿no? Marido, mujer, etcétera, y nosotros ponemos expectativas sobre los otros y queremos que sean como yo quiero que sean y yo los diseño, ¿no? Pero el amor cristiano, el amor que nos muestra el Señor es que nosotros debemos aceptar y amar al otro tal cual es. Así nos ama nuestro Señor, nos ama tal cual somos, tal cual tú eres, tal cual yo soy. Este tipo de amor no viene por nacimiento, ¿no? Uno no nace con este amor ágape, ¿no? Sino que viene del resultado del encuentro personal que uno haya tenido con Cristo. Cuando nos conectamos en Cristo, cuando somos restaurados, ¿no es cierto?, por el amor del Señor Jesucristo, y nosotros tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo, entonces este amor empieza a florecer en nosotros. El verso 3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Las actitudes de humildad, de amabilidad, de paciencia, fomentan la unidad de los cristianos. Por eso el Señor nos dice que la practiquemos, nos dice que deben ser virtudes a las cuales nosotros deben brillar, deben reflejarse, ¿no? Porque estas virtudes que nos muestra Pablo, ¿no es cierto?, son prácticas y son actitudes, ¿no es cierto?, que nosotros debemos tener en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo como cristianos, ¿no? En la medida que seamos humildes, en la medida que seamos amables, pacientes, tolerantes, eso va a ayudar a la unidad de la iglesia, a la unidad de los cristianos, a someternos y a soportarnos unos a otros. El valor que debe unirnos, y el texto aquí lo dice, ¿no? El versículo número 3 dice que el valor que nos va a unir entonces es la paz. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. ¿Cómo mantenemos la unidad del Espíritu en la iglesia? Mediante este vínculo, ¿verdad? Mediante la paz. Y es fácil, ¿no? Porque el mismo texto dice, ¿no? Esfuércense, ¿no? Hagan el esfuerzo, atrévanse y constantemente. Así que ahora, ¿no es cierto?, esa paz que nos habla Pablo debe vincularnos como los eslabones de una cadena, en ese sentido, ¿no? Así como Cristo hizo la paz, también nosotros debemos ser pacificadores, igual que el Señor Jesucristo. Nosotros debemos a través de la paz, ¿no es cierto?, es la que rodea todo y es el vínculo a paz la que finalmente nos va a hacer
y nos va a hacer estar unidos. Pero para poder tener la unidad, para poder estar conectados en la unidad, necesitamos forzarnos para tenerla, ¿no es cierto? Y cuál es aquella envoltura, ¿no es cierto?, que nos va a tener, dónde podemos buscar y dónde podemos tener esa unidad en Cristo, en este vínculo de la paz, dice el Señor. Así que el verso 3 nos está diciendo: esfuérzate por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Según este verso, los cristianos deben trabajar mucho para mantener la unidad. Lo que veíamos recién, ¿no? Es un esfuerzo, es un trabajo mantener la paz. Es un esfuerzo también, un trabajo de alta prioridad para nosotros, para la vida congregacional, para la vida de la iglesia, ¿no? Requiere de esfuerzo y de trabajo. Yo me atrevería a decir que es la primera labor como comunidad que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es la primera labor que nosotros tenemos como cristianos? Guardar la unidad. En la medida que nosotros guardamos la unidad, la cuidamos, la cultivamos mediante el vínculo de la paz, podemos hacer todo lo demás. Podemos servir, podemos compartir el Evangelio, etcétera, ¿no? Pero debemos estar conectados en la unidad, en la iglesia, ¿no? La Reina Valera habla del término solícito, ¿no? O esfuérzate, la NBI, ¿no? Esfuércense, solícito. Y significa ser diligente. El esforzarse, ser solícito, no es forzarse como con fuerza, ¿no? Sino que hay que hacerlo de manera astuta, de manera diligente, ¿no? Bien productivo, ¿no? Hay que esmerarse. Significa que hay un acto, y ese acto es el de trabajar arduamente, de tal manera que no falle. Mantener la unidad, mantenernos conectados en la unidad de la iglesia es un trabajo de todos los días, ¿verdad? Y de qué manera, según lo que nos explica el texto, siendo humildes, ¿no es cierto?, siendo amables, siendo pacientes, siendo tolerantes unos con otros, mediante el amor que Cristo nos da, ¿no es cierto? Así que debemos hacer este trabajo arduamente, de tal manera que no falle. No podemos fallar en eso porque el Señor nos pide eso, ¿no? Y es algo que debemos hacerlo constantemente, todos los días. Dios creó la unidad y veremos sus muchas facetas, ¿no? De eso en los versículos que vienen, pero le toca a los creyentes proteger esa unidad, ¿no es cierto?, y manifestarla en su compromiso hacia los otros hermanos. Es responsabilidad nuestra y no de Dios mantener, proteger, cuidar, perseverar, ¿verdad?, esforzarnos, trabajar para mantener la unidad dentro de la iglesia. Para mantenernos conectados en unidad es una responsabilidad de cada uno de nosotros y también como la familia de Dios, como el cuerpo de Dios. Los versos que siguen dicen: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. A continuación, en los versos estos que acabamos de leer, el apóstol procede a enumerar 7 de estos elementos, ¿verdad?, que son los que, la base, ¿no?, la base, que son los que hacen posible la unidad de la iglesia. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. También dice que fuimos llamados a ser una sola esperanza, un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, un Padre, ¿no? Los cristianos no somos los autores de la unidad de la iglesia. Dios ya hizo la unidad, Él la provisionó, y nos entrega a nosotros, ¿no? Él nos encarga a nosotros como cristianos que nosotros manifestemos esa unidad a través de nuestras relaciones personales, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. El Señor nos da ese encargo, es un mandato también, ¿no? Cuando decimos un encargo, y nosotros nos sujetamos de manera voluntaria a Dios, entonces para nosotros pasa a ser una ordenanza del Señor. El Señor nos ordena, ¿verdad? Y nosotros la acogemos voluntariamente y debemos nosotros hacer el esfuerzo de mantener esta unidad y estar conectados a unidad a través de nuestras relaciones.
Pablo señala estas 7 verdades divinas, ¿no es cierto?, que nos muestran en el verso 4 al 6, que unen y hacen posible que estemos conectados en la unidad. El Señor cuando provee, cuando provisionó, cuando nos dio, nos regaló, cuando nos encargó estar conectados en la unidad, el Señor, ¿no es cierto?, fue el creador y el que hizo la unidad a través de estas verdades divinas, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos y compartimos, ¿no es cierto?, como cristianos. El cuerpo, un solo espíritu, ¿no es cierto? Una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Ahí fíjense, en todo es uno. 7 veces lo dice lo mismo, ¿no? Ahí está la unidad, ahí está la fortaleza y ahí está, ¿no es cierto?, esta base, si podemos decirlo así, ¿no es cierto?, en la cual nosotros podemos mantenernos conectados en Cristo. Así que el Señor, a través de la Escritura, ¿no es cierto?, procede a enumerar estos aspectos que nos muestra Dios, ¿no?, que hacen posible la unidad de la Iglesia. Los cristianos no somos personas que andamos solas por el mundo, ¿no? Cada cristiano ha reconocido a su Señor, una sola fe, la misma que la que comparto yo con mis hermanos, ¿no? Así que estos son requisitos, hermanos, en lo que estamos mirando acá. Hay requisitos para la unidad que nos enseña este pasaje, ¿no? Este pasaje nos ha estado enseñando que la unidad en el cuerpo de Cristo necesita que de parte de nosotros, que nosotros podamos trabajar, esforzarnos constantemente en las ordenanzas del Señor. Para nosotros podemos decir lo que son requisitos. La unidad en la familia de Dios tiene ciertos requisitos, ¿no? Y este pasaje nos enseña qué es lo que debemos hacer. Debemos tener el requisito de la humildad, debemos ser humildes, mansos, ¿no es cierto? Debemos resistir, porque dice que debemos trabajar esforzadamente, debemos ser pacientes, debemos tener este amor ágape que nos decía el Señor, ¿no? Para poder crecer en Cristo, para poder estar conectados en Cristo, como veíamos la semana pasada. Como comunidad nos necesitamos uno a otro. Yo no puedo estar conectado solo con Cristo porque ese no fue su propósito. Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y la cabeza no puede estar sola, necesita del resto del cuerpo. Y nosotros, para poder estar unidos, para poder estar conectados en unidad, debemos practicar la humildad, la mansedumbre, ¿verdad?, la perseverancia, la paciencia, el amor. Todos nosotros para poder trabajar y soportarnos unos a otros, ¿no?, en esta base que Pablo nos muestra. El Señor espera entonces, hermanos, que de nosotros que estemos conectados en la unidad. El Señor espera que nosotros estemos conectados en la unidad. El Señor espera la unidad en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. El Señor espera que exista una unidad en paz, una unidad, ¿no es cierto?, fuerte, contundente para mostrársela al mundo. Así que, hermanos, el mensaje de hoy, a través de la palabra del Señor en el libro de Efesios, es que Dios quiere que estemos conectados en la unidad. Dios los bendiga. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque a través de ti, Señor, podemos estar conectados como familia de Dios, Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por su sacrificio, Padre, y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes cada día más, Señor, a estar unidos en el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por ese llamamiento que tú hiciste, Señor, hacia tu iglesia, hacia nosotros, que hemos recibido tu evangelio, Señor, y ayúdanos a ser siempre humildes, Señor, siempre amables, siempre pacientes, Señor. Ayúdanos a ser siempre tolerantes, Señor, unos con otros en amor, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, mediante, Señor, mediante la unidad del cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para que cada día podamos ser más un solo cuerpo de verdad, con amor, con paz, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das y nos entregas y nos has regalado el vínculo de la paz, Señor. Señor, queremos darte gracias porque somos un solo cuerpo, porque tenemos un solo espíritu, Señor. Gracias porque
tenemos una sola esperanza en Cristo Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una fe en nuestro Señor también. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el bautismo y a través de él el Espíritu, Señor. Y gracias, Padre, te damos porque tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, el Padre de todos nosotros, Señor, y que está sobre todos nosotros y por medio de todos y en todos, Padre. Querido Padre, queremos dejarte este tiempo y adorarte y alabarte, Señor. Que estas palabras, Señor, nosotros podamos llevarlas a la práctica. Ayúdanos cada día a ser mejores discípulos de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén. Bendiciones. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro y te dé paz, y te dé paz, que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade de ti, se apiade